Por supuesto que en materia política siempre uno va a estar de acuerdo con dialogar, porque la política es diálogo, es conversar entre las distintas posiciones que se tienen sobre la realidad nacional y buscar puntos de encuentro. Entonces eso en teoría. Siempre la política tiene que estar abierta al encuentro, al diálogo y a la búsqueda de soluciones. El problema que tenemos acá es que al inicio de su gobierno el presidente Piñera nos llamó a 5 grandes acuerdos, uno de los cuales fue un gran acuerdo sobre la situación de la Araucanía. Yo personalmente me negué a concurrir a ese acuerdo porque encontraba que no tenía los elementos de juicio necesarios, no veía la voluntad para creer que fuera un gran acuerdo y no fuera simplemente un mecanismo comunicacional. Eso fue en los inicios del año 2018, cuando el presidente Piñera iniciaba su mandato. Bueno, el tiempo a mí me dio la razón, porque ese fue un acuerdo simplemente comunicacional, un asunto de papel. Entonces, han pasado casi 4 años, el presidente está terminando su mandato. Entonces, primero hay un tema de credibilidad, porque ¿cómo yo le puedo creer al presidente que ahora, en el año 2021, cuando está terminando su mandato, va a ser un acuerdo que no fue capaz de hacerlo en los inicios de su periodo presidencial, el año 2018? Entonces, eso me ratifica a mí que no había la voluntad política en ese entonces de realmente entrar al fondo de las causas de los problemas que tenemos acá en nuestra región. Entonces, a estas alturas de su mandato, con toda el agua que ha corrido bajo los puentes, como se dice en buen chileno, es difícil hacer un acto de credibilidad en que ahora sí, en el año 2021, el presidente tiene la disposición de buscar grandes acuerdos. Entonces tengo una primera duda respecto de eso. Lo segundo, que sería bueno que el presidente lo explicitara de cuáles son las bases del acuerdo que quiere llegar. Porque me temo que lo que se quiere es simplemente buscar el mayor apoyo posible para medidas que vayan a apoyar todas las disposiciones que el gobierno pueda tomar en materia de seguridad. Y eso significaría ver solamente los síntomas del grave problema que aquí tenemos y no entrar a las causas profundas del problema que tenemos en la Araucanía. Es verdad, y yo lo he señalado desde hace mucho tiempo, que en la Araucanía tenemos un problema de metodología que no se ajusta a los cánones de la democracia, porque la democracia excluye la violencia. La metodología de la democracia es el diálogo, es buscar las causas de los problemas, es solucionándolos de una manera que exista un entendimiento entre las partes en conflicto y buscar un camino de salida. Pero entonces, cuando existe acá en la región de la Araucanía, desde el año 1997, cuando se quemaron los primeros camiones en Lumaco, una metodología que se va por el lado de la violencia política. Yo siempre he señalado que la obligación de toda persona que conduce el Estado, de toda persona que está en la política, es preguntarse
de por qué razón en esta zona hemos llegado a la situación en que estamos. Porque hay un sector de la población, en este caso desde el mundo mapuche, en que se señalan que dejaron de creer en el Estado, en las soluciones del Estado, y que al revés interpelan al Estado porque están conscientes y convencidos de que este territorio que pertenecía al pueblo mapuche fue despojado en forma violenta por el Estado y entregado a terceras personas provenientes del extranjero y también de Chile. Y entonces se instaló en este territorio una situación social distinta. Y como sucede en todas las cosas de la historia, si los problemas no se resuelven, te persiguen con el curso de los años. Y entonces yo siempre he sostenido de que aquí las causas de la grave situación de violencia que estamos viviendo en estos últimos 20 años se debe a que el Estado no ha dado una respuesta respecto de la interpelación que le hace el pueblo mapuche sobre sus territorios. El pueblo mapuche demanda la restitución de sus tierras. Esa es una petición de orden político que se hace al Estado. Y esa es una demanda que, si uno tiene un mínimo de formación intelectual, ya ha leído lo que ha sucedido en otras partes del mundo, bueno, esto se repite, este tipo de conflicto en muchas partes, si es que los gobernantes no se adelantan a resolver adecuadamente los problemas que se le presentan. Entonces, cuando hoy día ha habido con el curso de los años una nueva generación de dirigentes del mundo mapuche que han llegado a la conclusión de que por la vía del sometimiento a los dictados de los distintos gobiernos del Estado chileno no se ha obtenido nada, y que cada vez que se ha obtenido algo ha sido por la movilización, por la lucha social, y hay otros sectores que creen que es por la vía de este método que hemos estado viviendo durante más de 20 años. Y ningún gobierno, ni este gobierno de derecha, ni los gobiernos de centro-izquierda, han querido entrar a las causas de por qué tenemos este conflicto acá. O sea, las causas son la usurpación que el Estado en su momento le hizo a los mapuches hace ya unos 140 años atrás. Entonces, eso es cosa del pasado, y por lo tanto ahora estamos en otra, y estamos en el siglo XXI, y por lo tanto no tiene sentido esa petición que hace el mundo mapuche. Bueno, ese es el error político que han cometido los gobiernos, porque suponen que con el curso de la historia y de los años estas cosas se olvidan y las nuevas generaciones lo dejan pasar y se someten, digamos, a los dictados de aquellos que tienen más poder. Entonces ese es el error que ha cometido, a mi juicio, el Estado chileno, de no dar una respuesta a esa herida abierta, a esa convicción profunda que tienen los dirigentes mapuches y todo el pueblo mapuche, de que en un recodo de la historia el Estado chileno simplemente les quitó por la fuerza de las armas su territorio. Y hoy día, viendo lo que sucede en otras partes del mundo, la justicia que se ha dado a los pueblos indígenas en los países desarrollados, en los países colonialistas que hicieron lo mismo, llámense Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, propio Panamá o propio Colombia acá en nuestro hemisferio. Entonces, bueno, ha surgido un nuevo derecho internacional de los pueblos indígenas. Entonces hay otra situación histórica hoy día, a finales del siglo XX y el siglo XXI, que hace que los pueblos indígenas sientan de que el Estado de Chile está en deuda respecto a ese tema. Ahora, uno como senador o como dirigente político se da perfectamente cuenta de que esto es mucho más complejo, puesto que estos territorios fueron distribuidos y se trajeron a colonos desde Europa fundamentalmente,
y también con colonos chilenos ya hace unas 3 o 4 generaciones atrás. Y el Estado chileno los trajo a este territorio, les dio elementos para que trabajaran, los trató en ese sentido muy bien, les dio todas las facilidades y además les dio un instrumento jurídico, legal, en virtud del cual inscribieron esas propiedades de acuerdo a la legislación chilena, en los respectivos conservadores de bienes raíces. Y entonces los actuales descendientes de esos primitivos colonos, o mejor dicho, el grupo de hoy día agricultores chilenos, que son los dueños y poseedores de esas tierras, se ven enfrentados a esta demanda del pueblo mapuche, que es anterior, por supuesto, a la llegada de sus antepasados. Y entonces ellos son los que están sufriendo el embate de esta metodología que reclama por la restitución de las tierras. Y entonces aquí hay una responsabilidad del Estado, porque los agricultores le dicen al Estado, bueno, yo tengo mis títulos, tengo mi escritura, estoy aquí conforme a las leyes de la República de Chile, y entonces yo demando al Estado que, bueno, me defienda frente a los ataques de que soy víctima de una situación en que yo no tengo responsabilidad política ni jurídica respecto de esta situación, porque mis antepasados y nosotros que tenemos los títulos hoy día, estamos trabajando de acuerdo a las leyes chilenas. Entonces, ¿qué rol jugamos acá en este tema? Y por otro lado tenemos un importante grupo más potente en materia de poder económico, como son las empresas forestales, que también llegaron a toda esta macro zona sur y hoy día son dueñas de miles o de millones de hectáreas de bosques, con las cuales también hay un conflicto por cuanto esos territorios también son reclamados por el mundo mapuche. La diferencia está en que estos grandes grupos económicos simplemente son manejados por gerentes profesionales y los dueños de las acciones, bueno, viven en otro momento, no están directamente relacionados, viviendo en el territorio, ni en un trabajo directamente personal, sino que son dueños del capital. En cambio, los miles de agricultores que están aquí, bueno, viven en el territorio con su familia y en consecuencia son testigos y víctimas directas de lo que está aquí sucediendo. Entonces, la pregunta es cómo salir de esto. Entonces, cuando el gobierno nos llama a un gran acuerdo, la pregunta es cómo salir de esto. Todos los gobiernos han usado este problema, o las herramientas del Estado han usado, digo, como si esto fuera simplemente un problema de orden público, de seguridad, y a lo más también de pobreza. Entonces lo que han hecho es, por un lado, hacer políticas públicas respecto al desarrollo, y entonces han hecho planes para lograr el desarrollo de los distintos territorios, políticas públicas que son idénticas a las que se hacen en cualquier región del país, sin ninguna diferencia, porque se preocupan de los caminos, de las escuelas, de las postas rurales, fin, del emprendimiento, del apoyo a los pequeños agricultores, etcétera, ¿no? Que son políticas estándares en todo el país. Y además han entregado a la policía, específicamente a Carabineros, fundamentalmente, y a los tribunales y al Ministerio Público, digamos, la solución de los conflictos de seguridad. ¿Y qué pasa si después de más de 20 años seguimos exactamente en lo mismo? Entonces hoy día, cuando esto ha recrudecido, el presidente toca las campanas fuertemente en Chile y llama a todo el mundo entonces a un gran acuerdo. Se dice que nunca es tarde para resolver los problemas y los gobernantes tienen la obligación de encarar la realidad y no eludir el bulto. Pero a mi juicio, para que esto sea una cosa de verdad, nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta violencia que hemos visto en el último tiempo? Bueno, en los últimos años han sucedido cosas muy, muy tristes, diría yo,
desde el punto de vista humano acá en la Araucanía, porque ha habido muchos muertos, muchos jóvenes mapuches muertos, personas no mapuches, ha habido crímenes horribles, ha habido muertes de policía, ha habido también montajes y operaciones hechas, en este caso por carabineros, en un gobierno de centroizquierda. Entonces, todo eso deteriora mucho las confianzas. Y después de todos estos años, el balance es negativo, porque este método o esta solución que se ha hecho por los sucesivos gobiernos es más de lo mismo. Insistir en políticas públicas respecto de la pobreza y entregar al Ministerio Público, la policía y los tribunales los problemas de seguridad. Yo siempre he sostenido de que todo eso son solamente síntomas y de que hay que ir al fondo y las razones de por qué tenemos este conflicto. Ahora bien, mucha gente duda de qué es lo que hay detrás de todos estos actos de violencia, de incendios y de quema tan recurrentes en el último tiempo. Entonces, efectivamente, se trata de las comunidades mapuches que están detrás de esto o de grupos de mapuches que están detrás de esto. El gobierno también ha dicho que aquí hay narcotráfico, que hay grupos organizados, de crimen organizado. Entonces, para el ciudadano común y corriente, y también para las autoridades políticas, para los que tenemos cargos en el Estado, nosotros no tenemos las herramientas para saber si lo que se dice es verdad o no es verdad, si es correcto o no es correcto ese diagnóstico. Uno lo que ve son simplemente los efectos de esa violencia. Pero ¿quién está detrás de eso? ¿Qué grupos existen? Bueno, esa es la labor que tiene que cumplir la policía de carabineros y la policía de investigaciones. En toda sociedad organizada, el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza y tiene organismos encargados del orden y la seguridad que tienen que tener mecanismos de inteligencia para investigar en forma preventiva y anticipada qué grupos están de los hechos que ocurren en materia de violencia dentro de la población. Entonces, la única manera es que uno confíe en los organismos del Estado que le digan, mire, de esto se trata, estos son los grupos, estos son las personas que se han identificado y que están promoviendo esto. Entonces, eso yo no lo he visto, por lo menos, y he trabajado en distintos cargos y ahora también en la Comisión de Seguridad del Senado, un informe de inteligencia que nos diga cabalmente quién está detrás de esta violencia que hemos vivido en los últimos años y en los últimos 3 o 4 años de este gobierno. O sea, yo siento que hay un déficit de inteligencia en el sentido democrático, no de los organismos represivos de inteligencia que hubo en la dictadura. En democracia la inteligencia no anda torturando ni persiguiendo a las personas, simplemente busca información adecuada y pertinente para los efectos de tomar decisiones que permitan resolver los problemas. Ahora el gobierno siempre se saca con una excusa que a mi juicio demuestra su poca seriedad en esta materia, porque él siempre dice que estas cosas ocurren porque faltan leyes y responsabiliza a los parlamentarios de oposición fundamentalmente de que las cosas no caminan. Y todos sabemos que en términos serios la ley es solamente un marco que entrega facultades, pero no es la varita mágica que soluciona los problemas. Por algo vamos a cambiar la Constitución, ¿no? Porque la Constitución son las reglas del juego de la sociedad y las leyes es lo mismo. Posibilitan de que con esas reglas se puedan hacer otras cosas. Pero por sí sola, no es que la ley se publica
y con eso se acabaron los problemas. La ley después tiene que ser gestionada, tiene que ser trabajada. Esas facultades tienen que llevarse a cabo en la práctica mediante los métodos propios, en este caso de la técnica policial. Y hoy día en Chile existen leyes para todos. Las leyes podrán mejorarse, toda legislación es susceptible de mejorarse, como todas las cosas en la vida. Pero el gobierno no puede decir que no tenga leyes para los servicios de inteligencia. Existe una ley desde el año 2004. Existe una ley contra el narcotráfico, la ley 20.000 también hace muchos años. Y en todas esas leyes se establecen mecanismos para hacer técnicas intrusivas y tener agentes encubiertos, informantes, intercepciones telefónicas. Todo eso está en los distintos delitos que se establecen en el Código Penal, en la ley antiterrorista, en la ley contra el narcotráfico, en el Código Procesal Penal. Entonces, esa excusa es poco seria, digo yo, porque además en las comisiones del Senado trabajamos de una manera muy responsable y no basta que el gobierno presente un proyecto y él quiera que en el primer día simplemente se lo aprobemos, tiene que estar sometido a un proceso de estudio riguroso, donde normalmente nosotros lo que hacemos es escuchar al gobierno y después escuchar a los especialistas de la policía, especialistas de profesores universitarios, que son profesionales del tema. Entonces, hacer este trabajo implica, digamos, que no puede despacharse la ley en una semana. Y eso es lo que hacemos. Por lo demás, la Comisión de Seguridad del Senado está presidida por un senador de esta zona que pertenece a la propia coalición de gobierno. Entonces, esa es una excusa del gobierno para no aceptar de que aquí lo que falla es un trabajo sistemático de inteligencia policial, un uso de las facultades que se tienen con la gestión política y la gestión técnica profesional que tienen que hacer las policías para encarar esto. Ahora, por mucha legislación que tuviéramos, si no resolvemos el problema político de fondo, vamos a estar atacando los síntomas y no las causas profundas del problema que tenemos acá en la región de la Araucanía. Entonces, yo digo lo siguiente, quiero ser muy franco, aquí tiene que haber un sinceramiento por parte del Estado respecto de esta realidad y de todos los sectores políticos y los sectores productivos también frente a esta realidad. En ese sentido, creo que Chile ha sido siempre un país muy racista. Este es un país racista. Basta leer toda la literatura que existe desde el siglo XIX, cuando se inicia la República, y se trata a los indígenas y a los mapuches en particular de la manera más horrenda, brutal y discriminatoria y ofensiva. En los libros, en los historiadores como Vicuña Maquena, Barros Arana, y en la prensa de la época. Entonces, ese país nacido en el siglo XIX nunca quiso reconocer de que los mapuches existían, de que los pueblos indígenas existían. Y en el siglo XX sucedió exactamente lo mismo. Cuando se terminó la dictadura, se firmó el Acuerdo de Nueva Imperial el año 1989 entre los dirigentes indígenas de todo el país y el entonces candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, don Patricio Aylwin. Y uno de los temas que se colocó ahí fue el reconocimiento constitucional. Desde el año 1989 hasta ahora, el 2021, han pasado, no sé, 30 años y nunca ha sido eso posible. Y cada cual se saca el pillo de por qué eso no ha sido posible. Pero lo concreto es que nunca los que dirigen este país en el Congreso se han puesto de acuerdo para hacer un reconocimiento constitucional. ¿Cómo después de 30 años le van a pedir ustedes a los dirigentes mapuches que crean en esto? Entonces, nunca en la historia de Chile se ha querido reconocer de que este país tiene orígenes distintos.
orígenes de los españoles que estaban acá, de los hijos de los españoles, de los que habían nacido acá, que eran los criollos, y de los pueblos indígenas. Esto recién se avanzó un poco más después que hubo el estallido social del 18 de octubre del 2019 que permitió un acuerdo para tener una nueva constitución. Y ahora recién entonces se dijo vamos a tener escaños reservados para los pueblos indígenas en el proceso constituyente. Es un avance, sin duda, un gran avance. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer, si queremos entrar al fondo del tema, es que el Estado chileno reconozca que tiene una conformación sociológica multicultural, pluricultural, que es una sociedad plurinacional donde coexisten los antiguos españoles, sus descendientes, los criollos, los chilenos, los mestizos y los pueblos originarios. Y esa es una realidad sociológica que de ninguna manera va a menoscabar lo que somos como Estado y como nación, cuando sinceremos realmente que tenemos una estructura sociológica multicultural. Y el segundo reconocimiento que tiene que hacerse es que el Estado chileno tiene una deuda con el mundo mapuche específicamente, donde le quitó sus territorios por la fuerza, donde abusó de sus mujeres, de sus niños, de sus bienes, simplemente por la fuerza, porque no tenía ningún derecho de hacerlo. Porque si el Estado chileno consideraba que ese era un territorio chileno, entonces debió haberle aplicado las leyes chilenas. Y entre las leyes chilenas estaba la vigencia del Código Civil que respetaba la propiedad privada. Entonces, si los mapuches eran considerados chilenos y territorio chileno, lo que estaba después del Biobío, significaba que se le aplicaba el Código Civil. Pues, y el Código Civil establece normas para respetar la propiedad privada que el Estado no la respetó, sino que la usurpó mediante la fuerza. Y si el Estado consideraba que no eran chilenos, que era un territorio aparte, y que por lo tanto había que hacerle la guerra, bueno, tendría que haber respetado las normas de la guerra, como respetó las normas de la guerra con Perú y Bolivia en el norte, donde se estableció la soberanía del Estado chileno, pero respetó la propiedad privada que tenían los peruanos, bolivianos y los ingleses en el norte. En cambio acá no solo ejerció soberanía con los mapuches, sino que le quitó la propiedad privada que tenían ellos y los despojó. Entonces, ese hecho es la causa de todo lo que está sucediendo hoy día. Y ese hecho significa que el Estado tiene que aceptarlo y tiene que repararlo. ¿Cómo lo repara? Bueno, tiene que restituirle las tierras. Ahora, ¿qué esto significa volver el reloj de la historia al siglo XIX? No, porque han pasado muchos años, es otro escenario, no es el escenario del año 1881 cuando se fundó Temuco. Hoy día tenemos un territorio poblado por miles de personas, propietarios, otro escenario habitacional, de ciudades. Entonces la solución tiene que ser del siglo XXI. No significa que los mapuches quieran que todo vuelva al año 1881, sino que tiene que haber una reparación respecto de las tierras en que los mapuches sientan que se les está haciendo justicia, pero una justicia del siglo XXI. Y en ese sentido, yo estoy seguro que los dirigentes saben que ese es el camino de la solución. Ahora, pero también tenemos que ser responsables y realistas de entender de que estas tierras están ocupadas por agricultores y por las forestales. Y entonces los agricultores y las forestales, bueno, también tienen que entender en un proceso racional. No estoy diciendo que lo acepten emocionalmente, pero racionalmente tienen que entender de que estamos frente a una realidad compleja, a un escenario de conflicto, y que ellos se asentaron en el pasado en un momento inoportuno y en un territorio de conflicto. Y que eso en consecuencia tiene que tener una realidad, una salida. Uno tiene que aceptar las realidades de la vida. Y entonces si queremos salir de eso, bueno, lo que tenemos que hacer es sentarnos a la mesa a conversar. Yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer aquí en un acto de realismo es decir, ¿de qué tierra estamos hablando?
qué va a pasar con los agricultores, qué va a pasar con las forestales, qué se va a devolver y qué no se va a devolver. Y en ese sentido tiene que haber un acto claro, franco, de sinceramiento y de realismo político, si es que realmente queremos encontrar aquí la paz. Aquí el responsable es el Estado chileno. El Estado chileno tiene que responder frente a los mapuches y tiene que responder frente a los agricultores y sus familias y frente a las forestales, porque el responsable de este escenario que tenemos hoy día es el Estado chileno. Y el Estado tiene que responder también frente a las víctimas que aquí han sufrido, como por ejemplo el gremio de los camioneros, que tampoco tiene arte ni parte en este conflicto, y sin embargo también se han visto afectados por esta situación de conflicto. Entonces el Estado tiene que responder y hacer una reparación a todas las víctimas de este conflicto. Pero para eso tenemos que sincerar las cosas respecto a que al tema de las tierras tenemos que entrar. Ahora, ¿cómo se hace esta conversación cuando la pregunta que siempre surge en esto es, bueno, ¿con quién nos entendemos en el mundo mapuche? Y claro, la realidad del mundo mapuche es muy difícil para los cánones occidentales, porque el pueblo mapuche nunca tuvo Estado, por lo tanto no tiene una autoridad jerárquica con la cual entenderse. Son autoridades territoriales dispersas a lo largo y ancho de esta macrozona sur. Bueno, yo siempre digo que los españoles buscaron una fórmula, ayudados por el padre Luis de Valdivia, por los jesuitas en ese entonces, en el siglo XVII, y buscaron lo que se llamó en ese entonces los parlamentos. Se celebraron muchos parlamentos a lo largo de los años, y hoy día esos instrumentos jurídicos de ese entonces están reconocidos por las Naciones Unidas como instrumentos jurídicos. Entonces, si los españoles encontraron ese método de el gobernador dialogaba con todos los dirigentes de los distintos territorios. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es un parlamento del siglo XXI, que el Estado dialogue con las distintas autoridades del mundo mapuche, de los distintos territorios, y estos dirigentes todos los conocemos. Los conocen de partida los alcaldes, saben exactamente quiénes son los dirigentes de cada comuna que son más representativos, y todos sabemos quiénes son los dirigentes que dirigen las distintas corrientes y movimientos y agrupaciones que tiene el mundo mapuche. Entonces, si vamos a hacer un parlamento del siglo XXI, tiene que ser con las manos sobre la mesa y con las cartas sobre la mesa y con la voluntad política de entrar al fondo de los temas. Ahora, es la única manera de que podamos tener un acuerdo que implique a todos. Ahora, yo sé que hay un problema de quién convoca esto, a quién le cree la gente para que se convoque. Yo creo, francamente, que hoy día no hay un grupo, una persona, un ente, al cual todos le crean con la autoridad suficiente como para convocar a este Parlamento del siglo XXI, como yo le llamo. Porque el gobierno del presidente Piñera está terminando y todos sabemos que está debilitado políticamente. Y entonces su credibilidad, digamos, no está en lo más alto como para que todo el mundo dijera así, nos sentamos a conversar, digamos, con el gobierno y le creemos para resolver este tema. Yo creo que eso no es realista. La Iglesia Católica, que en otras instancias de la historia intervino, tampoco está en condiciones de hacer eso. No sé si rectores de las universidades, personas de alta calificación moral o intelectual pudieran estar, digamos, en condiciones de iniciar un proceso de esta naturaleza. Tengo mis dudas también al respecto. Entonces, creo que ese es un tema de difícil solución. Ahora bien, otra cosa que complejiza este tema es el año electoral en que estamos viviendo, el año 2021, donde hemos visto gran cantidad de candidatas y candidatos presidenciales de todos los sectores políticos. Y claro, salta inmediatamente a la mesa, surge la realidad de que los últimos gobiernos, desde después de la dictadura,
salvo el gran empuje que le dio el gobierno del presidente Patricio Aylwin, nunca el resto de los gobiernos han entrado al fondo de los temas. Pero cada vez que hay elecciones presidenciales, los respectivos candidatos vienen a la Araucanía y todos parten prometiendo el reconocimiento constitucional. Y probablemente hoy día las candidatas y los candidatos que hay, no sé cómo van a llegar a la región de la Araucanía. ¿Qué van a decir en sus programas? ¿Qué van a prometer? Entonces yo me temo que la credibilidad respecto de eso es absolutamente baja, por no decir nula. No hay credibilidad. Entonces cualquier candidato que venga para acá hablando más de lo mismo, entonces simplemente no va a resolver el tema. Entonces yo no sé si llegó el momento de que nosotros pudiéramos hacer una petición diferente. Si es que existe voluntad política del gobierno del presidente de la República. Yo creo, y yo estaría de acuerdo en una fórmula así, que nosotros pudiéramos pedir la intervención de las Naciones Unidas para que nos mandara una suerte de negociadores, de personas de alto nivel que pudieran darle garantía a todos los sectores para que en conjunto con personalidades probablemente elegidas por todos los sectores pudieran sentarse a la mesa dirigidos por las Naciones Unidas para ver los términos en que nosotros pudiéramos entrar a resolver este problema, este tema, pero de buena fe, aceptando la realidad difícil que vivimos, en que estén comprometidos no solo el gobierno, sino que también las distintas fuerzas políticas que quieren conducir el Estado a partir del año 2022 en marzo, cuando debe asumir el nuevo gobierno, de tal manera que esta sea una decisión de Estado, donde coloquemos encima de la mesa todos los temas, no eludamos ningún tema, y podamos en consecuencia buscar una fórmula que nos permita una tregua y nos demos un plazo para resolver los problemas de fondo, donde muchos tendrán que ceder, no se podrán conseguir todas las cosas, otros tendrán que perder, donde todos tendrán que ser reparados como corresponde por los daños sufridos y por los sufrimientos y angustias vividas y por los atropellos acumulados a lo largo de los años. Entonces el Estado chileno tiene que pagar la deuda que tiene con todos los sectores. Yo creo que esa es la única manera en que nosotros podamos decir que podamos tener un acuerdo de verdad, un acuerdo que posibilite resolver esta triste realidad que hoy día vive la región de la Araucanía. Lo demás es hacernos trampa en solitario. No resulta, señor presidente de la República, que su llamado a estas alturas de su mandato, simplemente no creo que la gente pueda creerlo y esté en condiciones de aceptar simplemente un nuevo mecanismo comunicacional para más de lo mismo. Yo por lo menos no estoy para más de lo mismo. Yo he venido hablando de esta materia hace muchos años, incluso cuando fui intendente acá en la región de la Araucanía en el año 2014-2015, hice una presentación por escrito donde detallaba paso a paso lo que a mi juicio era una posible salida. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas como elementos de juicio que nos permitan, en el evento que acordáramos esto, poder buscar una metodología que nos permitiera superar históricamente este déficit y deuda en que desde sus inicios incurrió el Estado chileno, cuando las cosas no se resuelven adecuadamente en el momento oportuno, nos persigue la historia. Y esa es la realidad que tenemos hoy día en la Araucanía. Creo que tenemos que entrar al fondo del problema. Es lo que yo espero que hagan los dirigentes de este país. Muchas gracias.